Estamos grabando ya. Y vamos a compartir ahora la pizarra. Bueno, eso no es de ustedes, eso es de otra cosa. De otra clase. Racionalización es eso. Bien. Entonces, nosotros dijimos que la función potencia ¿no es cierto? Era aquella función que la definíamos como a por x elevado a n, ¿no es cierto? Y que la diferenciamos de la función exponencial que vimos nosotros en matemática común, ¿no es cierto? Que es esa, ¿no es cierto? Entonces, en términos simples y directos, la diferencia está en que la función potencia tiene su dominio, o yo incluyo, o voy, digamos, la variable está en la base de la potencia, y el exponencial está en el exponente, por eso se llama exponencial, ¿ya? Y que obviamente son diferentes. Tienen gráficos distintos, se usan para modelar distintas situaciones, ¿ya? Eso fue lo primero que dijimos. Por ahora, nosotros estamos viendo 4 opciones, ¿no es cierto? Dijimos que habían 4 opciones. La primera, voy a hacer las gráficas. Era esta gráfica, ¿no es cierto? Que pasaba por el origen y se iba de esa forma. La otra opción, ahí en ese caso la función es creciente, ¿no es cierto? La segunda opción era que tuviera esta misma forma, pero la función fuera decreciente. Profe, ¿Sí? esa es una opción que está haciendo, ¿es de la potencia o de la exponencial? No, La potencia, que está a la derecha. potencia. Todo esto solamente lo escribí para explicar la diferencia, porque muchos confunden las dos funciones, ¿ya? Todo lo que nosotros estamos viendo aquí abajo tiene que ver con la función potencia. Ah, ya, profe, lo Nada siento, para es que me confundí un poco. ya, no se preocupe, sí, está bien que pregunte porque sí, no queda la duda para ninguno. La función exponencial nosotros tiene otra gráfica, la función exponencial tiene la gráfica así, miren. Así. Depende y depende de la A y B, qué valor tiene A y B. ¿Ya? Puede ser decreciente o creciente también. Muy bien. Y recuerden que lo que vimos el día lunes es que la función exponencial es la función inversa de la función logarítmica, que son las dos que estamos viendo. ¿Se acuerdan que esta era la función exponencial y la logarítmica era esta? Perdón, es así. Esto no. Entonces es para que recuerden nomás y vayan haciendo los paralelos, ¿no es cierto? Y no se les vayan a confundir las materias. Entonces, esta es la función logarítmica, esta es la función exponencial. Nosotros lo que estamos viendo acá abajo es la función potencia. Muy bien. La tercera opción ¿cierto? La tercera opción es que la función nos dé con esta forma. Parecido a una parábola. ¿Sí? Parecido. Recuerden que dijimos que la única que tenía una forma de parábola era donde n es igual a 2. El resto se pone más ancho a la base y por lo tanto no es una parábola. Muy bien, y la última también es una semejanza de parábola, pero que apunta hacia abajo. Esas son las 4 que hemos visto hasta ahora. Hay más, ¿ya? Hay más alternativas de la función potencia, pero que esas suceden cuando el exponente es negativo, porque todo esto son exponentes
mayores a 0. Impares o pares. Y con A mayor a 0 o menor a 0. Entonces, ¿cuáles de estas 4, qué par de estas figuras que están acá, de estas funciones, tienen el n impar? Las que están en rojo, las que están en verde. Las que tienen el n impar. Elevado a 3, elevado a 5, elevado a 7, elevado a 9, etc. Aquí. ¿Sería el número 2, profe? Para usted, ¿cuál O sería sea, el número 2? el de la derecha. Este. ¿Mm? Ya, muy bien. Este es impar. El n es impar. ¿Y el de acá es impar igual o no? El de la izquierda. No, ese es par. ¿Y este? ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos dos? Ese, el de derecha abajo, ese sería par. Este es par, dice usted. Ujú. Ya, estamos bien con eso. Pero nos falta esto. El de la izquierda, el de abajo sería impar y también el de arriba sería par. Ya. Anduvo casi, Joaquín, casi, casi. Está bien estas dos, pero aquí la figura en S es de una función potencia donde el n es impar siempre. Y la figura de parábola es siempre el n par. El tipo de figura lo entrega el n. El tipo de figura. Si tenemos una S, el n es impar. Si tenemos una parábola, el n es par. Pero ahora viene el A, ¿no es cierto? En los 4. Cuando la función es creciente o apunta hacia arriba, están en los I positivos, entonces esta A es mayor que 0. Cuando la función es decreciente, como en este caso la S, o la parábola está apuntando hacia los I negativos, entonces ahí estamos frente a un A menor que 0 o A negativo. Pero si se fijan, en todas estas figuras, la n es positiva. Solamente cambia que sea impar o par, pero es mayor que 0 la n. Y ahí tenemos este tipo de figuras. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso fue más o menos, en resumen, lo que nosotros vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Y hicimos, digamos, la comparación de de estas cuatro posibilidades de la función potencia. Ahora, junto con Profe, esto, sí, diga. el rojo a derecha significa, como dice que A, significa que el, ¿qué significa eso? A, que tiene que ser menor a 0, Que es el rojo a la negativo. derecha. Que el X te va a dar negativo en el fondo, porque si tú multiplicas la base por este A, que está aquí, ¿no es cierto? Te va a dar negativo. ¿No es cierto? Por ejemplo, si A vale menos 1, o si A vale menos 2, menos 3, menos 4. Ahí tienes estas dos posibilidades, las de la derecha, tanto el rojo como el verde. Ah, entonces cuando habla significa que, cuando se señala así al C, significa que va a ser negativo. Ah, ya. Sí. Por Ah, ya. ejemplo, mira, ahora vamos a ir al GeoGebra, ¿ya? Para que vamos viendo estas posibilidades, digamos, nuevamente y queden bien claras. Déjenme abrir aquí GeoGebra. Y ahora vamos a compartir. Y tenemos GeoGebra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer esa posibilidad que vimos ahí, que era el de la derecha, ¿no es cierto? Que tenía un n impar, pero una negativo. Entonces, ponemos la función f de x igual a menos 4, ¿no es cierto? Por x, pero elevado a un número impar, a 3, por ejemplo.
¿Ven? Y ahí nos da la S, ¿no es cierto?, decreciente. ¿Qué significa? Recuerden, ¿qué significaba que una función fuera decreciente? Que a medida que aumentan las X, las Y van disminuyendo. Cada vez que yo me voy acercando aquí, voy haciendo más positivas las Y, perdón, las X, las Y cada vez son más negativas. Van bajando, 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 bajando. ¿Ya? ¿Cómo, profe? Disculpen, esa sí no la entendí, lo siento. La función decreciente, habíamos pasado ese concepto también, dijimos que una función decreciente era aquella en donde si yo hago la tabla de esto, por ejemplo el menos 1 está ahí más o menos en el 4, ¿no es cierto? Menos 1, el par menos 1 con 4. Pero el 0 está con el 0. Es decir, yo de menos 1 a 0 aumenté el X, ¿no es cierto? Pero el Y bajó de 4 a 0. Después, si nosotros miramos aquí, bueno, si pudiéramos mirar con más detalle, por ejemplo el 0,5. Yo de menos 1 a menos 0,5 bajó, el menos 1 estaba en 4, el menos 0,5 en 1. El 0 con el 0. El 0,5 positivo ahora está con el menos 0,5 negativo. Es decir, cada vez que tú vas aumentando el Y, vas avanzando hacia la derecha, el X, el Y va disminuyendo hacia abajo. Si tú hicieras una tabla con los valores X e Y, tú el X iría aumentando y el Y iría disminuyendo. A eso se refiere que sea decreciente. Y obviamente la pendiente siempre va de izquierda a derecha, va bajando. ¿Se entiende, Joaquín, o no? ¿O todavía no está muy claro? ¿Para qué le voy a mentir? No. Mire, ¿tiene su cuaderno ahí o no? ¿O un lápiz? Sí. Ya. Ujú. Hagamos los pares, pues mire, escriba el par. X menos 1, ¿no es cierto? Y el X menos 1 está emparejado con el Y4. Ese es su par ordenado de ese punto. Ese punto que está ahí es X menos 1, Y4. Ahora haga el menos 0,5, X. ¿Con cuál está emparejado? Con el 0,5 positivo de Y, ¿no es cierto? Después el 0 está con el 0, ahí. Luego el X es 0,5 positivo ahora, no negativo, positivo. Y el Y es 0,5 negativo. Ahí está el par. Luego se avanza el número 1, positivo de los X. Fíjese, ¿dónde está el Y? Menos 4. Entonces ahora, mirándose esos pares que usted tiene ahí, fíjese cómo va cambiando la X y cómo va cambiando la Y. El X cada vez es más positivo y el Y es cada vez más negativo. ¿Se entendió ahí? Ahí sí, profe. Ya, eso significa que la función es decreciente. Entonces, cuando el A en una función potencia es negativo, estamos frente a una función que tiene esta forma, perdón, y el índice, perdón, y el exponente impar, como el 3, o 5, o 7, el número que usted quiera, siempre va a tener la forma de S, siendo el exponente impar. Pero si el A es negativo, la función es decreciente. Mire si yo este 4 lo transformo en positivo. Automáticamente la función es igual, pero ahora es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque a medida que avanzan las X, mientras que las X se hacen más positivas, los Y también se hacen positivos igual que las X. ¿Cierto? Si usted ve acá, el menos 1 ahora está con el menos 4, acá abajo, ¿ve? El par. Luego el menos 0,5 está con el menos 0,5. El 0 con el 0 nuevamente, pero el 0,5 positivo ahora está con el 0,5 positivo. Y el 1 está con el 4 positivo. Es decir, a medida que se van haciendo positivos las X,
las y también se van haciendo positivas. Eso significa que la función es creciente, ¿ya? Y eso solamente cambiando el signo de a, que es el número que acompaña a la x acá abajo a la base de la x, o sea, la base de la potencia. Ahora, si ahora nosotros cambiamos, ¿no es cierto?, este exponente, en vez de 3, colocamos un 2, la función cambia de forma y se transforma en una parábola, ¿no es cierto? Y aquí la mitad de la función es decreciente y la otra mitad es creciente. La primera es decreciente, la primera mitad es decreciente, ¿no es cierto? Porque a medida que yo me voy acercando al 0, cada vez voy haciendo más positivo a las y son cada vez menores, menores. Con la diferencia que las y en este tipo de función, cuando el exponente es par, la función, su recorrido son solamente los reales positivos, ¿no es cierto? Porque la función está solamente sobre el eje X hacia los y. No hay, digamos, no pasa a los y negativos. Mientras que si nosotros hacemos negativo, la base, ahora vamos a poner de nuevo, que es menos 4, ¿no es cierto? Si colocamos de nuevo x menos 4, ahora la función se nos fue hacia abajo, ¿ven? Aquí no se alcanza a ver, pero lo vamos a correr para que se vea. La parábola es la misma forma porque el exponente sigue siendo un par, pero ahora la función está dentro de los reales negativos. Y ahora la función, la primera mitad es creciente y la segunda es decreciente. Todo ese análisis usted puede hacer de estas funciones, de este tipo de funciones. ¿Alguna pregunta con respecto a esto como lo más básico o esencial de la función? Josefía, los reales, ¿qué se mide con los reales negativos y reales positivos? Solo es a mí único y no lo molesto. Pero si no me molesta, Joaquín, si la idea de estas clases es que pregunten, ojalá todos preguntaran, todo el rato, porque así yo estaría seguro de que están metidos en la clase y que están tratando de entender lo que estoy explicando. Así que pregunte todo lo que quiera nomás. ¿Qué significa que son los reales positivos? Significa que, a ver, recuerden que los reales, ¿no es cierto?, incluye a los racionales, es decir, los naturales, los enteros, positivos obviamente y negativos, y los decimales. ¿Pero qué decimales? Decimales finitos, decimales infinitos periódicos y decimales infinitos semiperiódicos. Esos son los racionales. Y los irracionales son todos aquellos decimales infinitos también, pero que no son periódicos, es decir, que no tienen ningún patrón de repitencia. Todos los números son desordenados, los decimales. Entonces se caracterizan porque yo no los puedo transformar a fracción, en el fondo. Un irracional, no lo puedo transformar a fracción. Entonces, esos dos grupos de números, esos dos conjuntos numéricos, los racionales y los irracionales, que son separados, ¿no es cierto? Esos dos grupos forman el conjunto numérico de los reales. ¿Ya? Los reales, que son en el fondo todos los numeritos que usted ve en la recta numérica. Decimales enteros, decimales finitos, infinitos. Usted sabe que entre un entero y otro hay infinitos números, ¿no es cierto? Entre el 1 y el 2 está el 1,5, el 1,115, el 1,11115, y así podríamos ir más adentro, más adentro, más adentro, más adentro. Hay infinitos números. Entonces, todos estos números son los reales, en el fondo, porque estamos incluyendo a todos. Los naturales, ¿no es cierto? Los enteros, hacia los dos lados de la recta, y los que están en el medio, que son los racionales y los irracionales. Entonces, a eso me refiero con que los reales negativos son todos los numeritos que usted puede encontrar en esta recta numérica, pero a partir del 0 hacia abajo, porque son los reales negativos. En cambio, si yo coloco el 4 positivo, ¿no es cierto? Ahora son todos los reales positivos, porque el recorrido, el dominio son todos los reales, todos, completos, positivos y negativos. Pero las imágenes de la función son solamente los y positivos, es decir, los reales positivos, que son los que están en la parte de arriba de la recta del eje y. ¿Se entendió ahora o no? O sea, cuando se refiere a los reales positivos, significa el dominio, ¿cierto? De todos ellos, ¿cierto? En este caso. No, el recorrido. El recorrido. El dominio, acuérdate que son los valores que yo puedo incluir como X. Ya, entonces de este sería recorrido todos los reales positivos, ¿cierto? Exactamente, todos los reales positivos. Y el otro recorrido. Ya. Y el otro recorrido son los reales negativos, porque va hacia abajo. Es decir,
si tú en esta función, que es 4 por x cuadrado, si tú incluyes cualquier real ahí, negativo y positivo, el resultado siempre va a ser positivo. Ah, ya. Gracias. Y por eso que el recorrido son los reales positivos, porque van a incluir todos los números, enteros, decimales, infinitos, finitos, infinitos periódicos, infinitos semiperiódicos e infinitos no periódicos. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Ahora sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Ninguna más? Ya. Vamos a ver entonces ahora otra variante. Ya vimos las 4, ¿no es cierto? Las 4 variantes que vimos de esta función potencia fueron, en general, con todos los exponentes mayores que 0, ¿no es cierto? El n, el exponente de la función, fueron siempre positivos, o pares o impares, pero siempre positivos. Lo único que cambiamos entre positivo y negativo fue la a, que está al lado de la x, pero el exponente fue siempre positivo. Pero miren lo que pasa, vamos a borrar este 4, si ahora la función potencia tiene el exponente negativo. Miren lo que pasa ahí. Ahora la figura cambia, ¿no es cierto? Esta figura es nueva. Y esa figura se forma cuando yo tengo digamos, un exponente negativo. Ahora, ¿quién me puede responder? Porque, mire, si nosotros subimos aquí la función, primero voy a hacer algo acá. Espérame un poquito. No, al revés. Vamos a alejarnos un poco. Eso. Fíjense en la función. El eje Y se transforma en una asíntota de ambas líneas. Pero la función nunca toca el eje Y. Nunca lo toca. Es decir, que el 0 no tiene imagen en esta función. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene imagen? A ver. ¿Quién me responde esa pregunta? No sé, quizás suene un poco raro lo que hacen, pero quizás porque como no está la no tiene un valor como para asignarle y como para que se mueva, no sé. A ver, porque el 0 es parte del dominio, ¿no es cierto? Yo puedo incluir el 0 como X. ¿Sí? Ujú. Pero ¿cuál es el problema? A ver, ¿a quién se le ocurre cuál es el problema de incluir el 0 aquí? Puede pensarlo con otro número primero y después ve qué pasa con el 0. Es algo súper importante de esta función. Ojo que aquí estamos con ¿cómo se llama? Un exponente para, negativo pero es par. Ya vamos a ver qué pasa con los exponentes impares. Profe, estoy Muy bien. pensando algo, pero igual pienso que es una teoría nomás, es como estúpido, pero Dígame su es que me teoría. da, me da hasta vergüenza decirlo, pero ¿será porque el cero es neutral y no es positivo ni negativo? No, No, no es por eso. está bien. Porque si fuera por eso, otras funciones tampoco tendrían el 0 como, o sea, el 0 en el fondo, ¿qué significa esto? Significa que el 0 no tiene imagen en esta función. Usted coloca el 0 en la función y le arroja vacío al otro lado. No hay un número al otro lado. Usted coloca cualquier otro número, el número que usted quiera,
en esta función, como x, hace la operación y le va a arrojar un número real al otro lado. Pero cuando usted coloca el 0 en la función, no existe. No existe. ¿Por qué? A ver. Ya, pues, chiquillo, esto es... No, el A está, Joaquín, el A está, en este caso el A vale 1 nomás. Solamente me quise referir a el cambio que hacía el exponente negativo, pero el A está también ahí, que en este caso vale 1. ¿Ya? Porque 1 por X es X. Por eso que no lo puse como A, pero hay un número 1 ahí. Podría haber Ah, puesto un ya. 2, ¿ya? Pero da lo mismo. Ah, ya, profe. Entonces por eso, ya, ¿Ya? gracias. Ya, pues, ¿a alguien más se le ocurre o no? Ya, miren, A mí se voy me a... está ocurriendo, profe, a mí se me está ocurriendo algo, Dígame. pero dele nomás, es que No, dígame ya, nomás, pues, sí. A ver, es ¿cuál que es tu otra? estoy viendo, otra vería ridícula, pero estoy viendo de que eh, las dos tienen una imagen que son iguales, pues una para el lado y lo otro para el otro lado. Y ¿Sí? si tuviera con el, no es que no puedo. Ya, pero no se preocupe, Ya, por lo menos lo estoy intentando. Está bien, está dele bien. nomás. Lo tengo, pero no puedo explicarlo, así que dele nomás, Ya. dele nomás. Es mucho más simple, chiquillos, es mucho más simple. Miren, voy a dejar de compartir aquí el GeoGebra, vamos a compartir la pizarra y vamos a explicar esto. Miren, es muy fácil. Solo hay que recordar algo. Mire, cuando usted tiene una potencia de base, perdón, de exponente negativo, por ejemplo, yo tengo aquí, nuestra función era esta, ¿no es cierto? F de x igual a x menos 2. Esa es nuestra función, ¿no es cierto? Ya, vamos a operar esta función. Ya vamos a empezar a incluir valores de los reales, ¿no es cierto?, en esta función y vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo vamos a hacer el f de 2 o el f de menos 2, yo incluyo menos 2 elevado a menos 2. Eso es igual a 1 partido por menos 2 elevado a 2, ¿no es cierto? Recuerden que una potencia elevada a un exponente negativo es igual a su inverso multiplicativo elevado a ese mismo exponente, pero positivo. Aunque ahora yo lo puse como menos 2 porque el número era menos 2, ¿no es cierto? Y hay que respetar su signo. Yo cambio el signo del exponente nomás al poner el inverso. Entonces, f de menos 2 es igual a un cuarto. Porque 1 al cuadrado es 1 y menos 2 al cuadrado es 4 positivo, porque menos por menos es más. Ahí tenemos el primero. Y ahora yo incluyo el 1, f de menos 1, si lo Profe, prefiere, ¿sí? ¿por qué menos por menos si está elevado a un 2 positivo? No entendí eso. Ahí fue porque lo Entendí. dio, porque ahí no lo dio vuelta. O no sé, no entiendo. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es el signo de la base y otra cosa es el signo del exponente. El signo negativo del exponente me obliga a que este número yo lo plantee como el inverso multiplicativo de menos 2, que es 1, que es menos un medio. El concepto de inverso multiplicativo, vamos a escribirlo aquí abajo, el inverso multiplicativo de un número es aquel que hace que ese número multiplicado por su inverso sea siempre 1. Multiplicativo. Esto es materia de segundo, chiquillos. Si yo tengo, por ejemplo, el 2 elevado a menos 2, eso es igual a 1 partido por 2 elevado a 2. Ahora lo hice positivo, Antonio, para que no te confundas con el signo de la base. ¿Ya? ¿Y qué significa que
Este es el inverso multiplicativo. Si yo multiplico el número original por su inverso multiplicativo, este tengo que partirlo por 1, ¿no es cierto? 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. Y eso es igual a 1. Y usted puede hacer la prueba con 500 números y siempre le va a dar lo mismo. Si usted coloca un número y lo multiplica por su inverso multiplicativo, siempre le da 1. Incluso puede hacerlo con una fracción que no sea necesariamente un entero. Por ejemplo, 2 tercios. El inverso multiplicativo de 2 tercios es 3 medios. Porque si usted lo multiplica, 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. 6 en 6 es 1. Entonces el inverso multiplicativo siempre es aquel número que al multiplicarlo por el original, ¿no es cierto? Por el número inicial, siempre le da 1. Entonces en el fondo es dar vuelta a la fracción. Entonces yo tengo un 2 elevado a menos 2, eso estoy diciendo que es el inverso multiplicativo de 2 elevado a 2. 1 partido por 2 elevado a 2. Ahora, ¿por qué aquí cambié el signo del exponente y no la base? Porque la base era negativa y yo tengo que respetar ese signo, que es el menos 2. Ahora, ¿por qué me dio positivo? Porque cuando usted hace esto, voy a escribirlo aquí, cuando usted multiplica menos 1/2 al cuadrado, ¿no es cierto? Significa que está multiplicando menos 1/2 por menos 1/2. Entonces usted multiplica 1 por 1, 1, y menos 2 por menos 2, ¿no es cierto? Es 4 positivo, porque está multiplicando menos por menos. Porque recuerde, si nosotros colocamos un paréntesis, quiere decir que este cuadrado, ¿no es cierto?, afecta al número y afecta al signo. Entonces yo multiplico 2 veces el número y el signo. Menos por menos es más. Por eso que siempre una potencia de base negativa elevado a un exponente par, siempre el resultado es positivo. Siempre es positivo. Por eso que la función que recién vimos, ¿no es cierto? Esa función es la función, por ejemplo, cuando el índice es par, perdón, el exponente es par, por eso que es una parábola. Porque no importa qué exponente nosotros coloquemos o qué x coloquemos, positivo o negativo, siempre nos va a dar un resultado positivo. Pues si colocamos un resultado negativo y si el exponente es par, el resultado final siempre va a ser un positivo, por eso que las y son todas positivas. ¿Ya? Por eso que es una parábola hacia los positivos. No sé si me explico ahí, Antonia. ¿Por qué dio positivo? Sí, profe, muchas gracias, le entendí todo. Ya. Entonces el exponente nos indica el inverso multiplicativo, pero la base tenemos que multiplicarla por sí misma. Muy bien, entonces todavía no llegamos a la conclusión de por qué el 0 no tiene imagen. Entonces, ahora voy a borrar esto de aquí, para que me quede el espacio para hacer aquí el menos 1. El menos 1 va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto? De menos 1, si lo incluimos en la función, sería menos 1 elevado a menos 2. Así que es el inverso multiplicativo, que sería f de menos 1, sería 1 partido por menos 1 elevado a 2. Positivo ahora el 2, ¿no es cierto? Y 1 por 1 es 1, y 1 por 1, y menos 1 por menos 1 también es 1. Así que nuestra f de menos 1 es 1 positivo. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al 0? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al 0? F de 0. 0 elevado a menos 2. El inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Nos queda 1 partido por 0 elevado a 2. Y cualquier número dividido por 0 no tiene solución en los reales. Por eso que esta función no tiene imagen en el 0. Por eso que las líneas vienen, ¿no es cierto? Se van acercando, se acercan infinitamente al eje Y, donde está el 0, pero nunca lo tocan porque está indefinido ese número, ese resultado en los reales. Entonces, esta función, cuando el exponente es negativo, va por un lado y por el otro del eje Y, pero no se juntan nunca, no es una sola línea. En los otros dos casos, cuando el exponente era positivo,
¿no es cierto? Tanto par como impar, yo tenía una sola línea, como S, ¿no es cierto? O como parábola. Pero aquí no, aquí se genera lo que mostramos ahora. Vamos a volver al GeoGebra para mostrar el dibujo de la función. Nunca se toca. Si usted se empieza a acercar aquí, le va a dar un número cada vez más alto, más alto, más alto, más alto, más alto. Porque como está poniendo el inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted coloca, voy a volver a la pizarra, miren. ¿Por qué empieza a subir tan rápidamente? Por esto, miren. Vamos a volver a la pizarra. Hagamos aquí el f de un sexto. Positivo, ¿ya? Para que no nos enredemos tanto con los signos ahí. Entonces sería un sexto elevado al cuadrado, o sea, a menos 2. Así que es el inverso multiplicativo, pero ahora el inverso multiplicativo no de 6, sino que es de un sexto. Así que el inverso multiplicativo de un sexto es 6. Lo doy vuelta, ¿no es cierto? Y ahora me queda 6 elevado al cuadrado. Así que f de un sexto es 36. Por eso que se va tan arriba. Entonces, mientras más cerca usted esté del 0, vamos a volver al GeoGebra, mientras más cerca esté del 0, el denominador va a ser más grande, ¿no es cierto? Porque cada vez está con una fracción más chiquitita, y la fracción más chiquitita significa que el denominador es cada vez más grande. Pero al elevarlo a menos 2 tiene que plantear el inverso multiplicativo, y ese denominador que era grande ahora pasa a ser como el numerador. Y al elevarlo a 2, se le va hacia las nubes el resultado, ¿ya? Y por eso que esta función sube tan rápido, pero nunca toca el 0, porque el 0 no tiene soluciones reales y este eje nos está mostrando los números reales. ¿Estamos claros ahora por qué el 0 no tiene imagen? ¿Y por qué sube tan rápido? ¿Alguna pregunta? ¿Los demás? ¿Hay alguien que no haya entendido aún? De hecho, ustedes pueden hacer la prueba en su calculadora y dividir cualquier número por 0 y no le va a arrojar error. Mire, este fin de semana voy a subir las clases, Joaquín, porque había estado sin internet, entonces después tuve que viajar. De hecho, el martes y miércoles estuve en Santiago, hice las clases de otra parte, así que ahí estoy medio atrasado, ya, la verdad. Pero ahí les voy a subir las clases el fin de semana, eh, para que tengan ahí para poder repasar. ¿Los demás? ¿Hay alguien más que aún tenga dudas? Ahora, miren, la mitad de lo que les pasé ahora, o lo que les expliqué en esta clase, son en materias de segundo medio, ¿ah? Son conceptos de potencia y de fracciones. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Si no, para ver lo último en estos minutitos que nos quedan. Y ya. Bueno, pero por eso que digamos, esta hora que tenemos esta clase el día viernes es matemática lectiva, y no estamos haciendo el electivo que correspondía, sino que estamos haciendo justamente repaso, que son todas estas materias que van a entrar en su PSU, ¿ya? O la prueba de transición, la que quiera que den el próximo año. Tienen que aprender todo esto, ¿ya? Lo único que trato de transmitirles con estos chiquillos es que en matemáticas no pueden tener la filosofía de materia pasada, materia olvidada. Eso no les sirve, ¿ya? Y en realidad ningún ramo, ¿ya? Eso es una filosofía basura, ¿ya? Que no les va a traer ninguna cosa positiva. Porque en matemática usted necesita, ya les he explicado el tema, usted necesita herramientas para poder hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, mientras menos herramientas tenga, más les va a costar hacer los ejercicios. Entonces, usted tiene que armarse de herramientas. Entonces, tiene que entender bien cómo son las fracciones, cómo operarlas,
¿no es cierto? Cómo multiplicar, cómo sumar, cuáles son sus propiedades. Tiene que saber potencia, ¿no es cierto? Sus propiedades. Y con esas propiedades de potencia yo manejo álgebra, ¿no es cierto? Puedo reducir términos semejantes, puedo multiplicar letras, eh, en fin, saber entender muy bien lo que es una raíz, lo que es un logaritmo, lo que es una potencia. Y más o menos con ese tipo de elementos, ¿no es cierto? Me muevo más o menos con toda propiedad en el resto de conocimientos más complejos de matemáticas que tienen que ver con álgebra sobre todo, con funciones, con ecuaciones, con sistemas de ecuaciones, pero todos esos elementos de primero y segundo medio sirven para lo que están viendo ahora. Entonces, si no tienen claro eso, siempre van a tener problemas. Pero la idea de este tipo de clase es justamente ir recordando aquellos conceptos, tomándolos, ¿no es cierto?, recordándolos, repasándolos, para que los sepan aplicar. Ya, entonces, solamente me quiero despedir poniendo qué es lo que pasa si yo coloco ahora un exponente negativo, pero impar, porque esto lo que nosotros estamos viendo es con exponente impar, ¿no es cierto? Perdón, con exponente par y la A positiva, ¿no es cierto? Hay un 1 ahí. Pero si yo coloco el 2, solamente se separa un poquito más del eje, pero es la misma forma, ¿ya? Se mantiene lo mismo. No hay variación, ¿se dan cuenta? Solamente la caída es más alejada del origen. Y mientras más grande es la A, más inclinada se hace, digamos, estas líneas y se empiezan a acercar al eje Y más arriba. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo mantengo esto esto positivo, pero pongo un exponente impar como un 3? Desapareció una, ¿no es cierto? Pero miren dónde se fue. Se cruza al otro lado. ¿Ok? Es decir, hacia el dominio positivo, es decir, hacia los x positivos, la función sigue en relación con los y positivos. Pero cuando la x pasa a ser negativa, los y también son negativos. ¿Por qué? Porque recuerde que una potencia elevada a un número impar negativo, perdón, a un número impar, siempre el resultado es negativo. Si usted tiene, por ejemplo, cualquier base de una potencia negativa, que usted lo eleva a un exponente impar, el resultado siempre es negativo, porque la última multiplicación de la potencia le va a dar siempre un más por menos. Y más por menos es menos. Si usted, por ejemplo, eleva menos 2 a 3, ¿no es cierto? Menos 2 a 3, va a multiplicar. Menos 2 por menos 2 le da 4 positivo. Pero le queda un 2 aquí negativo, ¿no es cierto? Y multiplica 4 por menos 2 le da menos 8. Entonces siempre las potencias de base negativa y de exponente impar, el resultado siempre es negativo. Y por eso que el resultado a partir de los negativos, ¿no es cierto? La imagen de ese dominio negativo también es negativo, porque el exponente es impar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el exponente es par? Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Pero la base es negativa. Ambos negativos. Es la misma figura, pero hacia abajo. Y si el exponente es impar, con la base negativa, las figuras se invierten. Ahora, lo que era negativo, ahora es positivo, y lo que era positivo, ahora es negativo. En la otra, las curvas estaban en el cuadrante 1 y en el 3, ¿no es cierto? Ahora las imágenes están, o las figuras están en el cuadrante 2 y 4. Muy bien. Tienen que seguir dándole una vuelta, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos 8 opciones de figuras, ¿ya? Para la función potencia. Las dos que repasamos hoy día, más estas dos que les presenté en esta clase. La próxima semana vamos a seguir con esta función, analizándola, ¿no es cierto?, viendo algunas posibilidades y tratando de entender todo lo que está, digamos, involucrado en la función. Vamos a hacer algunos ejercicios ya y con eso vamos a estar cerrando un poquito el tema de las funciones. Ya podemos pasar a otro tema, ahora en noviembre, podemos pasar a otro tema PSU que les interese. Puede ser algo de estadística, geometría, no sé, algo que les sirva, ¿ya? Chiquillos, no sé si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir aquí. Y No hay parte ninguna, profe.
Ya. Ya, chiquillos, entonces que tengan un lindo fin de semana, descansen. Recuerden que el lunes hay desconexión, así que no nos vamos a ver. Y nos vemos ya la próxima semana, el próximo viernes. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao a Chao. ustedes. Chao, chao, chao.